Muy bien, vamos a iniciar el tema de hoy, principios de bioseguridad. Ya hemos visto el video, hemos hecho nuestros comentarios sobre el video y ahora vamos a pasar a darles un poco de la introducción en cuanto a bioseguridad. Les he traído un poco de la historia para que conozcan más o menos cómo se ha ido desarrollando la bioseguridad a lo largo de los años, ¿no? Con qué aportes, quiénes han ido aportando, qué es lo que ha ido surgiendo, para que ahora se dé el desarrollo de la bioseguridad como disciplina. Bueno, para empezar la bioseguridad ya se estaba dando algunos inicios en el año más o menos de 1700, en el siglo XVIII, ¿no? En donde surge la era bacteriológica con el estudio de las infecciones hospitalarias o nosocomiales. ¿No? Empiezan a surgir las infecciones hospitalarias y a su vez también en ese contexto empiezan a surgir investigaciones que van dando poco a poco aporte respecto a bioseguridad. Posteriormente, en el año de 1858, surge la representante de enfermería, surge un personaje muy importante de enfermería, que fue Florencia Nightingale, cuyos estudios, cuyas investigaciones dieron grandes aportes no solamente al tema de enfermería, sino también al tema de bioseguridad. Ella con sus investigaciones observó la importancia de lo que es ciertos procesos, ciertos procedimientos como el lavado de manos en la prevención de las infecciones hospitalarias. Ella trabajó durante la guerra de Crimea y pudo observar que muchos soldados fallecían no por el contexto de la enfermedad, sino porque el personal que estaba a cargo de su cuidado no realizaban una adecuada higiene de manos. Entonces, este fue un gran aporte que ella hizo para lo que es el tema de asepsia, de lo que es lavado de manos. Posteriormente a ello han ido surgiendo otros científicos, otras investigaciones de biólogos, de microbiólogos, que han ayudado también al aporte del desarrollo de la bioseguridad. Así tenemos a Pasteur, a Koch y a Lister. Ya la bioseguridad como disciplina surge durante la década del año 70 más o menos, en respuesta operativa hacia los riesgos potenciales de los agentes biológicos modificados por ingeniería molecular. Y empiezan a surgir en estos años nuevas investigaciones, nuevos avances, ¿no? Con la ingeniería molecular y complementario a ello la bioseguridad ya empieza a dar nuevos avances, también nuevas ideas y es allí donde se va a ir desarrollando poco a poco. En 1913 ya se incluyen las prácticas de bioseguridad para los laboratorios de microbiología. Ya con los avances, con los descubrimientos en biología, en microbiología, en bacteriología también comienzan a surgir ya estándares, lineamientos para poder trabajar dentro del área de laboratorio. Entonces, en 1983 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya establece un manual de bioseguridad para el trabajador dentro del laboratorio. El Centro de Control de Enfermedades, el CDC, ya en 1985, establece ya la estrategia de precauciones universales para sangre y fluidos corporales. Esta estrategia surge en respuesta a la aparición del virus del VIH. Es justamente por estos años donde empieza a transmitirse el virus del VIH con más fuerza y frente a esta aparición es que se realizan diversas investigaciones. Y es justamente esta organización, el Centro de Control de Enfermedades, que establece las precauciones universales para evitar la transmisión de este virus. La definición de bioseguridad podemos encontrar, de acuerdo a cada autor, podemos encontrar diversas definiciones. Pero se podría llegar a una conclusión en cuanto a definición de bioseguridad, la determinada por la Organización Mundial de la Salud, que define bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger no solamente la salud del personal, sino también de los pacientes y del medio ambiente frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que esté expuesto en el desempeño de sus funciones. Entonces aquí se incluye no solamente al personal de salud, sino también a los pacientes y al medio ambiente. Bioseguridad es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio que
abarca diversos procedimientos también, ¿no? Diversas áreas. Entonces acá también tiene que ver mucho la parte de investigación, la parte de administración, la parte de gestión. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Para mencionar algunos ejemplos de estos agentes, los biológicos podrían ser los virus, las bacterias, ¿no? La sangre, los químicos, la exposición a radiaciones, ¿no? Los accidentes por punzocortantes. Entonces, frente a estos riesgos surgen estas medidas de bioseguridad para poder prevenir lesiones, prevenir daños hacia el personal. ¿Cuál es el propósito de la bioseguridad? ¿Por qué debemos tener en cuenta la bioseguridad siempre en nuestra labor como personal de salud? Porque promueve la salud ocupacional de los trabajadores de salud. Todos los trabajadores de salud dentro de una institución se debe buscar su protección, ¿no? Se debe buscar de que haga el uso adecuado de los equipos, de los medios, de los implementos que tenga para poder evitar transmisión de enfermedades. También tiene como propósito la educación continua a los trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas de protección, la definición y aplicación de las normas de bioseguridad. Es importante que dentro del establecimiento las autoridades, las áreas pertinentes realicen las capacitaciones constantes al personal para que sepan no solamente con qué implementos cuentan, sino también hacer un uso correcto de estos implementos. Ya habíamos comentado que no es solamente tener los implementos, sino también saber cómo usarlos para poder ser una ayuda adecuada para nosotros, ¿no? Porque si no lo sabemos utilizar adecuadamente los implementos, de nada nos va a servir usarlos. También es importante porque ayuda al suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección. Esto ya tiene que ver mucho la parte de gestión, la parte de supervisión de las áreas, para que su personal cuente de manera oportuna con los equipos necesarios y que el ambiente en donde él trabaje sea el mejor para él. Vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores dentro de los establecimientos de salud. La bioseguridad hospitalaria en sí, entonces, va a venir a ser el conjunto de medidas técnicas, científicas y organizativas que van a prevenir tanto a las personas, a las instituciones como al medio ambiente de la exposición a potenciales agentes infecciosos. Aquí podemos resumir todo lo que hemos venido conversando, que bioseguridad tiene que incluir a todas las partes de un hospital, a los trabajadores, a la parte gerencial, a la parte administrativa, que tiene que asegurar que el personal cuente con el material, cuente con el equipo y que aparte también puedan capacitarlos constantemente. Que este personal conozca, se capacite, realice adecuadamente las medidas, las técnicas, los procedimientos de bioseguridad y sobre todo conozca, ¿no?, esa parte de la capacitación. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Son tres principios de bioseguridad fundamentales que tenemos que tener siempre presente: universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. Estos principios de bioseguridad van a constituir los pilares para que se puedan desarrollar las precauciones universales o precauciones estándares. ¿Qué considera la universalidad? En la universalidad tenemos que tener siempre presente que toda persona, todo paciente, cuando ingrese a un establecimiento de salud, muy independientemente del diagnóstico de ingreso, se tiene que ser considerado como potencialmente infectante. Y al ser considerado como potencialmente infectante, es necesario tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Entonces yo, al momento de atender a un paciente dentro de una institución de salud, sea pública o privada, yo tengo que tener en cuenta que ese paciente me puede contagiar. Me estoy exponiendo a que este paciente me pueda contagiar. Así sea una persona conocida, sea un amigo, un vecino, yo tengo que tener siempre presente eso y para ello utilizar las precauciones para poder prevenir que me transmita, que me contagie de alguna enfermedad. El uso de barreras viene relacionado con el principio de universalidad.
Si yo sé que este paciente que voy a atender es potencialmente infectante, pues entonces tengo que cuidarme. ¿Y con qué lo hago? Con ciertos implementos, con ciertos mecanismos para poder evitar una exposición directa a la sangre o a los fluidos orgánicos que me puedan contaminar, ¿no? Entonces, el uso de barreras incluye el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de lentes, el uso de mascarillas, el uso de gorro, el uso de mandiles y el uso de lentes. Y por último, como principio de bioseguridad, tenemos la eliminación de material contaminado. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta qué dispositivos o qué procedimientos tengo que tener yo para poder realizar una adecuada eliminación y también traslado del material utilizado durante mi labor asistencial, ¿no? Durante mi trabajo diario. ¿Qué es lo que yo produzco como desecho cuando atiendo a un paciente? Jeringas, agujas, gasas, guantes. Entonces yo tengo que saber a dónde tengo que distribuir adecuadamente este material para poder prevenir futuros accidentes en el personal, sobre todo que se encarga del traslado, y para de esa manera también cuidar mi medio ambiente, ¿no? Entonces acá se nos viene a la mente 3 colores: rojo, negro y amarillo. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, qué es lo que debo colocar en la bolsa roja, qué es lo que debo colocar en la bolsa negra y qué es lo que debo colocar en la bolsa amarilla. Las precauciones universales o precauciones estándares van a ser aquellas medidas o procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados. Entonces acá yo tengo que tener en cuenta qué procedimientos debo llevar a cabo y debo realizarlo adecuadamente como debe ser para evitar la transmisión de enfermedades. Acá mencionan al lavado de manos, las barreras de protección, la prevención de accidentes punzocortantes, la eliminación de desechos y la limpieza y desinfección del entorno. Todo esto se debe aplicar en todas las situaciones en las que se manipule sangre, fluidos corporales, secreciones y elementos punzocortantes, es decir, en todo momento en el que yo ingrese a hacer mi labor asistencial. El lavado de manos se podría considerar como un componente principal de las precauciones universales y uno de los métodos más efectivos para prevenir la transmisión de agentes patógenos asociados con la atención de salud. Nosotros sabemos que en la piel tenemos millones de microorganismos y la única manera de poder prevenir que estos nos puedan transmitir alguna enfermedad a nosotros mismos o transmitirlos a otra persona, no en este caso al paciente al que vamos a atender, tenemos que realizar un adecuado lavado de manos. Para ello tenemos que tener en cuenta también los 5 momentos en los que yo debo realizarme el lavado de manos antes, durante y después de haber atendido a mi paciente. Esto lo vamos a tratar con más detenimiento posteriormente, pero les he traído acá una imagen en la que pueden ver más o menos en qué momento yo debo realizarme la higiene de manos. Ahora, el tema de higiene de manos también es necesario aplicarlo en todo momento, no solamente dentro del hospital, dentro del centro de salud donde yo trabajo, sino también en la casa. Y ahora en ese contexto que estamos viviendo del coronavirus, el lavado de manos es una de las medidas más eficaces para evitar contagiarnos. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Las barreras de protección, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, el uso de ciertos dispositivos de protección personal como los gorros, los lentes, la mascarilla, los guantes, el mandilón, que van a impedir la contaminación con microorganismos eliminados por los pacientes y en otros casos que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a otros pacientes. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la forma correcta en la que yo debo utilizar estas barreras de protección para que verdaderamente me protejan, porque de nada me va a valer que yo tenga ese material y no sepa cómo usarlo, no me va a estar protegiendo bien. La limpieza y desinfección del entorno. Acá nosotros sabemos que el área donde yo atiendo a mi paciente va a ser un área contaminada. Entonces, esa área, esos utensilios que yo he hecho uso con mi paciente, tienen que ser adecuadamente desinfectados y adecuadamente realizado su limpieza. Para ello acá es necesario tener en cuenta con qué solución lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, cuánto tiempo lo debo hacer. Entonces eso también son temas que se van a tratar más adelante, pero no hay que olvidarnos que la limpieza y desinfección del entorno también es una precaución universal que se tiene que tener en cuenta siempre.
Y la eliminación de desechos, ¿no? Que acá ya he mencionado lo que corresponde acá a los procesos de eliminación, de transporte, de distribución de los materiales, de los desechos utilizados en la atención, ¿no? Entonces acá hay, por decir algunos desechos, los desechos comunes como cajas, plástico, restos de alimentos, papel, ¿dónde deberían ir? Se considera como un desecho común que debe ir en la bolsa negra. Objetos punzocortantes que también deben ir en un recipiente adecuado, ¿no? Para evitar posibles accidentes. Los desechos infecciosos o biológicos como desechos infecciosos, desechos biológicos, excreciones, exudados, cultivos, muestras, dónde debe ir, dónde se considera. Desechos químicos y farmacéuticos como el mercurio del termómetro, baterías usadas, soluciones para revelado de radiografías, medicamentos vencidos, contaminados, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación de los desechos que yo produzca dentro de mi labor hospitalaria, dentro de mi labor asistencial, yo tengo que saber dónde debo eliminar. Y la prevención de accidentes punzocortantes. La prevención de accidentes punzocortantes incluye el hecho de saber yo cómo manejar, cómo trasladar mi medicamento, cómo trasladar mi jeringa, no cómo trasladar mi material para evitar causar daño a otra persona o causarme daño yo. Entonces acá se tiene que contar con contenedores de material irrompible e imperforable, donde se deberá desechar todas las agujas, hojas de bisturí y restos de ampollas de cristal. Lo ideal es que se tenga en el establecimiento, en el lugar donde yo trabajo, un material como esta caja, que es un destructor de agujas, ¿no? Para poder ahí hacer el rompimiento, la destrucción de la aguja y la jeringa posteriormente ser desechada en la bolsa negra. Pero bueno, nuestra realidad es distinta, ¿no? Nosotros contamos con estas cajas hechas de cartón o algunas cajas hechas por otro material especial, en donde ahí eliminamos todo, ¿no? No da tiempo para sacar la aguja, porque si ahí podríamos tener algún accidente. Entonces lo que se tiene que hacer es eliminar todo. Aguja con jeringa sin reencapuchar, eso también tenerlo siempre presente. No se debe volver a tapar la aguja con su tapa. No se debe hacer eso, ¿ya? Porque ahí nos estamos exponiendo a que nos podamos hincar, ¿no? Entonces se mete todo, jeringa con aguja, va todo dentro de estas cajas especiales. Es importante también saber cómo yo me transporto con mi aguja, con mi material punzocortante. Si yo tengo que irme a la habitación de un paciente y este está lejos del tópico del lugar donde yo preparo mi medicamento, entonces tengo que transportarlo adecuadamente, coger mi riñonera, coger mi depósito con el que yo cuente y poder trasladarme con mi jeringa, con mi aguja y con mi algodón o con mi material que voy a utilizar punzocortante para realizar el procedimiento que tengo que hacer, ¿no? Entonces esas son las medidas que tenemos que tener en cuenta para prevenir los accidentes punzocortantes. Entonces no vamos a olvidarnos nunca de estos 3 principios de bioseguridad: la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. ¿Ya? Y de estos 3 principios surgen estas precauciones universales o precauciones estándares que tenemos que aplicarlas siempre en nuestra asistencia hospitalaria, ya en nuestro trabajo hospitalario, en el día a día, cada vez que vayamos a hacer prácticas también, tenemos que tener en cuenta esto: el lavado de manos, las barreras de protección, la prevención de accidentes punzocortantes, la eliminación de desechos y la limpieza y desinfección del entorno. Muy bien, gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles por su atención y cualquier duda me la hacen saber.